Pregunta preliminar, Ana. Tu apellido es Ana, no queremos pronunciarlo mal. Ana Maiguashka. Maiguashka. Ok. No queríamos pronunciarlo mal, pero lo vamos a pronunciar mal. Pero eso te iba a decir, que yo te lo diga no garantiza que lo vas a pronunciar bien. Yo llevo 48 años entrenando. Ana Maiguashka. Sí. En realidad, mi pregunta es si la gente dice que el que madruga Dios le ayuda. Porque eso no es verdad. Porque no te ayuda ni 5. Porque voy a decir por lo menos hacer las siguientes reflexiones. No creo que yo pueda contestar una pregunta al respecto. Pero creo... ¿De si Dios ayuda o no? Sí, digamos, no me consta. Okay. Por lo menos. Creo que la gente se le olvida lo que es importante. Uh-huh. A veces se nos olvida lo que es importante porque para vivir en sociedad tenemos que llegar a acuerdos mínimos comunes. Sí. Y el acuerdo mínimo común al que llegó esta sociedad era que teníamos que madrugar, porque creo que el problema de productividad laboral y en general de productividad que tiene la economía es tal que estas son las cosas que nos acomodan para lograr crecer como que para hacer la suficiente cantidad de panes que hace esta economía, sí. Nos toca trabajar más y en consecuencia madrugamos. Pero como normalmente pasa con las sociedades, pues lo convertimos en un valor cultural. Entonces, de alguna manera, si tú no eres madrugador, es que eso viene embebido de una cantidad de juicios morales, que entre otras muchas cosas se saltan un hecho biológico, es que las personas tenemos diferentes tipos de metabolismos. Claro, también hay gente que no le gusta trabajar, punto, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, no soy una persona, lo que los anglosajones llaman un morning person. Esa no soy yo. Yo soy mucho más creativa, etcétera, por la noche y tengo más energía. Y de hecho, para lograr eso, me gusta tener una mañana callada donde yo puedo, pues ni siquiera estoy dormida, sencillamente me gusta estar en mis cosas. La estandarización hace que todos lleguemos a equilibrios menos productivos muchas veces, pensando que lo que estamos haciendo es procurando la mayor productividad. Entonces la respuesta corta es yo no tengo ni idea si a Dios lo ayudará a uno. La larga es un estereotipo como tantos otros en los que además los seres humanos acabamos entregando la reflexión, es decir, no volvemos a cuestionarnos las cosas que hacemos. Sí. Explícanos un poquito esa función de que estamos trabajando más para compensar y que es necesario en nuestra economía, porque uno pensaría que también uno podría presentar el argumento de trabajamos mal precisamente porque tenemos un horario extendido de trabajo que nos hace ¿no? relajarnos, ¿no? Como todo lo amplio nos permite decir como, ay, pues si tengo 8 horas al día, ¿por qué no pararme a este quinto café con mis colegas de oficina? Podría ser, y no sé qué causa qué. Okay. Tengo 2 observaciones. Una observación es que la productividad total de los factores, perdón, eso ya sonó, pero no es nada más que cuánto nos rinde con lo que invertimos, tanto en trabajo como en capital. Entonces, ¿cuánto nos rinde a los colombianos? Nos rinde muy poco. Nos rinde menos de lo que nos rendía en 1990, que es una fecha aleatoria de corte, digamos, pero si uno toma 1990 como la base 100 y uno mira la evolución, eso cayó. Luego ha tenido un leve repunte, pero un leve repunte de los últimos años en el que yo además tengo pues, observaciones, pero sin ellas. Hoy en día eso, o en el 2020, que es el último dato que tengo para ese indicador en particular, vale algo así como 88.6. Entonces, primera observación, no nos rinde mucho. Perdón, en los 90 éramos... Si tú tomas 1990, dices, ahí valía 100 lo que nosotros, comillas, nos rendía. Sí. En 2020 nos rendía 88.6, okay. O sea, menos que los que nos rendía antes. Sí. Primera observación. Segunda observación, cuando nosotros nos comparamos con las economías latinoamericanas, Colombia tiene un nivel de crecimiento económico alto y estable, alrededor del 3%, y con las economías que mejor crecen en la región, pero sin lugar a dudas, además, la más estable en ese récord. Eso quiere decir que nosotros no nos rezagamos por esa improductividad. Ahora, también es justo decir, las otras economías latinoamericanas no es que sean, pues, no les rinde terriblemente más. Sí. Entonces, la pelea en ese sentido, pues, no es muy retadora. Pero lo cierto es que ese indicador de crecimiento no delata lo que nos está contando la historia de producción.
De hecho, la historia de producción es positiva. En esos mismos años crecimos, si no estoy mal, algo así como 3.08%, una cosa por el estilo, si no recuerdo mal el promedio. Y la productividad total de los factores nos restó, se comió menos 0.35. Okay. Entonces, fíjense que en español, aunque eso tiene pues, todo tipo de profundidades técnicas en las cuales pensar, pero para el consumo masivo, pues estamos trabajando más porque no nos rinde. Y deberíamos concentrarnos en trabajar, no en trabajar menos, pero sí en que nos rinda más. De hecho, mentira, voy a refrasear, deberíamos concentrarnos en trabajar menos, que nos rinda más, porque las personas tenemos que ser conscientes que trabajamos para ser felices. Y sí nos podemos quedar en esa trampa cultural en la que de alguna manera acabamos haciendo un montón de cosas porque así se hace. Y esa es una mala receta en términos de desarrollo económico, de evolución de la sociedad, de capacidad de innovación y creación, porque pues si hacemos las cosas porque así las hacíamos, pues por definición no vamos a encontrar nuevas formas ni de pensar ni de hacer cosas nuevas. Yo llevo un tiempo diciendo que en Colombia trabajamos mucho y no por eso somos el país más rico. Quiero entender, tú que sí sabes de eso y no yo, ¿qué significa rendir? Sí, como que se mide ahí. Entonces empecemos por las cosas importantes. Yo no sé de eso y eso también es importante. Yo sí soy economista, he trabajado en muchas cosas, de lo que más sé es de cosas regulatorias y de sistema financiero. Sí. Y sí llegué a este mundo de la competitividad, pero yo no soy experta en temas de productividad. ¿Y por qué te digo que importa? Porque un tema importante en la productividad es que uno hable de las cosas que sabe, sí. Haga de las cosas que sabe, y pues a veces, digámoslo así, cuando queremos abarcar más cosas caemos en el problema de la improductividad. Pero ¿qué quiere decir que no nos rinde? Nosotros los economistas lo que hacemos es que medimos más o menos, pues, y hay unas técnicas de medición que tienen tantos problemas como las cosas que se quieren estandarizar, para mirar cuáles son los insumos de producción, capital y trabajo, el equivalente a que nosotros dijéramos harina, huevos y leche. Y vamos a ver cuánto pan somos capaces de producir con harina, huevos y leche. Y miramos esa evolución a lo largo del tiempo. Esa serie de la que yo les estoy hablando es una idea en la que yo voy a mirar con esta cantidad de harinas, huevos y leche cuánto pan produje en 1990 y voy a hacer lo mismo en 2020. Y el punto es que cuando miro esa evolución, en promedio nosotros logramos crecer 3% en la capacidad de producir pan. Sí. Pero para ese 3% tuvimos que crecer en huevos, crecer en harina y crecer en leche. No fuimos capaces de generar más pan con la misma cantidad de harina, huevos y leche. Eso es lo que quiere decir la productividad total de los factores. Eso es lo que estamos midiendo. Y dentro de esa productividad tratamos de hacer, los economistas hacen una depuración, entre comillas, de cuál es la productividad del capital y cuál es la productividad del trabajo, y además hay cosas cruzadas entre ellas dos. Si yo tengo una máquina más fácil de manejar, me rinde a mí, entonces también esa productividad del capital le aporta a la productividad del trabajo. Puede reemplazarme del totazo, en cuyo caso pues ya tenemos otro fenómeno. Pero lo cierto es que en esas mediciones parte de lo que estamos tratando de entender es ¿por qué crece la producción de pan? Y si en realidad estamos siendo más productivos o no. Si no estamos siendo más productivos, pues hay otra serie de fenómenos en los que tenemos que fijarnos, porque podemos acabar teniendo fenómenos como el que tenemos en Colombia, en el cual la economía sí crece. Pero crecemos por unos vientos de cola o por unos factores que no son sostenibles, que no son incluyentes, y que hacen que vivamos en esa perpetua incomodidad. No sé si a ustedes les parece diciente, pero en Colombia la gente tiene la sensación de vivir en una crisis. Sí. 3 de cada 4 entrevistas en las que a mí me han invitado en mi vida pública han sido respecto de cómo vamos a salir de la crisis, cómo estamos manejando la crisis, cómo vamos a recuperarnos de la crisis, cómo vamos a reactivar Cuando uno perpetuamente se siente en crisis, pues esa no es una crisis, ese es su modo de vida. Y en cuyo caso hay que volverse a preguntar qué es lo que estamos haciendo bien o mal. Pero tú habrás visto en millones no millones, pero sí muchas ilustraciones cuando nos comparan con los países de la OECD, somos uno de los países que más horas trabaja a la semana. Sí. Eso no se refleja en la producción de pan.
porque ese es el insumo trabajo, eso es la cantidad de harina que estamos involucrando en el pan. Sí, claro, si uno echa mucha harina, sí, sale mucho pan, pero no quiere decir que nos esté rindiendo más, y sobre todo no quiere decir que le podamos dar el chance a la harina de vivir mejor. Y ahí hay todo tipo de discusiones ya más amplias, y es que uno siempre piensa que es, o no siempre piensa, pero cuando miramos los datos de empleo y los datos de formalidad, pues yo tendría a pensar, mi cabeza, el primer análisis que hace es de cada 100 colombianos, 12 están desempleados. Pero es que no son los mismos 12. Y cuando luego decimos, y además el porcentaje que ustedes quieran, 46, 50, 56, dependiendo de las mediciones, son informales, no es el mismo que va siendo informal y los otros ya se libraron de todo mal. Esa persona entra a la formalidad, sale de la formalidad, entra a la formalidad, sale de la formalidad. Es más productivo cuando está en un entorno formal, es menos productivo cuando está en un entorno informal. Entonces la otra cosa es que no es que acá tengamos una mitad súper productiva y una parte súper improductiva, es que todos somos regularcitos, gracias, porque la dinámica en general muestra que hay pues composiciones que se alteran en el tiempo sobre las personas que están en informalidad, en formalidad, en empleo, bueno, en ocupación y en desocupación, para ser súper formales. ¿Sabes si pasó algo en 1990 para que ahí haya bajado el rendimiento? No, ese, como les decía, tomar 1990 como punto de arranque es aleatorio. En Colombia, pues la apertura económica viene al inicio de la década de los 90, entonces es un punto de referencia, pero no tendría que serlo, y por eso creo que no vale la pena mucho esa obsesión puntual sobre si fue 88, 6, porque además esto está lleno de conjeturas e imprecisiones, pero sí te da una idea amplia de los problemas. ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué tiene tantas imprecisiones? ¿Cómo harías tú para medir la productividad de la economía? Tú que sabes cuántas máquinas hay, estás dejando por fuera el factor tierra en esa discusión que te acabo de dar, estás dejando porque la economía es una simplificación de la realidad que nos ayuda a entenderla mejor. Yo entiendo que es jocosa la postura de que es que todo lo arreglamos con un supuesto, es que adivinamos mal lo que iba a pasar, no sé qué. Sí, digamos, algunos son chistosos, otros no son tan chistosos, pero pues obvian que el ser humano se inventó un instrumental súper potente de hacer una maqueta de la realidad. Claro que la maqueta es imperfecta, pero te ayuda a entenderla, y sí te ayuda a entenderla. Y no puede replicar cada carrito que pasa por la calle, no entra en la maqueta, no, pero tienes más información con la maqueta que la que teníamos sin ella. Entonces es difícil tener algo que te recoja cada ítem de la realidad. Tienes que estandarizar, tienes que buscar cómo entiendes ese factor trabajo. Entonces pues vas a mirar cómo crece la población en edad de trabajar, cómo crece la población económicamente activa, etcétera. Y claro, eso tiene pues, millones de historias tuyas, mías, que no se conforman exactamente a la definición que establecimos para generar una maqueta. Pero esa maqueta nos da una información potente sobre las cosas que hacemos mejor, las que hacemos peor, y sobre cómo nos va con ciertas maneras de resolver los problemas. La maqueta te dice, esto parece haber salido mal, porque con todos los problemas que tengas, la foto que tomé en el 90 la volví a tomar en el 2020 y nos fue peor. Y ya, eso es básicamente lo que revela. Ahorita decías que eras más creativa por la tarde, por lo general. ¿Qué tanta creatividad permite tu trabajo actual? Mucha. ¿Sí? Sí. Cuéntanos de tu trabajo actual. ¿Cómo se lo explicas tú a tu hija? No se lo explico a mi hija porque tenemos bastante otras cosas mejores de las que hablar, fundamentalmente. Pues hoy en día trabajo en un tanque de pensamiento. Es un tanque de pensamiento cuyo propósito es justamente trabajar en una agenda pública, en apoyar la construcción y ejecución de una agenda pública y privada que vele por la competitividad. Y la competitividad es una cosa muy amplia. De hecho, es una cosa que no está muy bien definida en economía, en realidad,
nosotros tendemos a hablar de productividad. Este es un concepto con el que Porter entra en algún momento y que tiene, para nuestra interpretación hoy en día, es la idea de todos los bloques de construcción que tienes que tener puestos para que esta economía pueda ser más productiva, lo cual evidentemente nos hace competir mejor con el resto del mundo y competir mejor entre nosotros. Digamos, la competencia empieza en casa. Si no la tienes en casa, difícilmente vas a poder competir con el resto del mundo. Y en esa medida el trabajo que nosotros hacemos es ver cómo apoyamos esa construcción de agenda pública, cómo apoyamos la construcción de mensajes, de conceptos que permitan que todos rememos hacia allá. Y cuando digo todos, somos los privados y los públicos. Los privados también. Hay engranajes que hacer con la academia. Tenemos pocos engranajes, o más vale los engranajes que tenemos entre la academia y el sector productivo no son generalizados. Y el Consejo lo que hace es trabajar en esa línea. Nosotros somos una entidad sí empresarial, pero no gremial, y eso nos permite que nosotros no representamos a un sector en particular, ni estamos trabajando por la empresa X o Y. No estamos representando a nuestras 24 empresas, estamos representando la competitividad, la productividad de la economía colombiana, con cosas que muchas veces pueden ir en contra del PIG de una de las empresas que sean parte del Consejo. Y eso hace que tengamos que pensar, uno, en muchos temas, porque esa competitividad se compone de muchísimos bloques de construcción, uno. Dos, que creemos hoy en día que el reto de construir una agenda pública y privada es mucho mayor que en el pasado. Porque se han perdido poderes monopólicos para bien y para mal. Entonces, de alguna manera, en el pasado lejano, el poder ejecutivo era muchísimo más hegemónico. Un presidente mandó a este país a dormir y nuestros padres lo añoran. Y yo entiendo la añoranza. Entiendo la añoranza porque pues cuando alguien tiene el poder de mandar a un país a dormir y que la gente haga caso, pues eso hace que, claro, haya otras discusiones que tener, pero por lo menos si alguien puso la guía, sí, y en efecto se sigue, pues eso facilita muchos problemas o facilita muchas discusiones. Pero así ya no es el mundo. Hoy en día tenemos que convencer el soporte democrático de ese poder, tanto ejecutivo como legislativo. Tenemos que involucrar más agentes dentro de la discusión. Y cuando digo involucrar, no quiere decir, o quiere decir exactamente eso, involucrarlos, no. La gente hay que enamorarla de las ideas, porque son las emociones de las personas las que finalmente acaban moviendo sus acciones. Y yo creo que por mucho tiempo, de alguna manera, peyorizamos ese aspecto emocional de la vida de las personas. Entre otras cosas, creo yo, lo peyorizamos de alguna manera inconscientemente en el siguiente sentido, y es que la pretensión de que las personas tomamos las decisiones solo con la cabeza no es más que una pretensión. Las personas tomamos las decisiones fundamentalmente con la panza. Y eso tiene de todo, tiene el aprendizaje racional que hemos tenido, pero tiene elementos de intuición, tiene muchísimas emociones metidas, por la razón por la cual metemos la pata a menudo, porque a veces le paramos bolas a ciertas emociones que no son las que deberían estar acompañándonos, yo qué sé. Entonces, parte de esa creatividad es que hoy en día tenemos que pensar en cómo es que vamos a lograr que esto realmente transforme realidades. Y eso no es fácil, pero sí es muy creativo. ¿Cómo se enamora uno de la productividad, de la competitividad? Por eso le cambiaron el nombre, para enamorar a la gente. No, se sigue llamando el Consejo Privado de la Competitividad. Pero, por ejemplo, pues si me preguntan a mí cómo enamoró a alguien del Consejo Privado de Competitividad, primero no lo puedo decir uno rápido porque la tercera vez que uno dice competitividad, ahí queda. Sí. Ni siquiera se puede escribir bien. Uno empieza competitividad y se da cuenta que puso competitividad. Ese TV siempre es un problema. Sí, es complejo. Mucho typo. Sí, entonces creo que parte del punto es aterrizar en esto. A mí no me gusta madrugar.
Y quisiera tener una economía más productiva que me lo permita tranquilamente. Una economía que tenga una mejor movilidad urbana, por ejemplo, haría que los colegios no lleguen al absurdo en que llegan, y es que a los niños los recogen a unas horas en las cuales ellos tendrían que estar dormidos para el adecuado desarrollo de su proceso cognitivo y emocional. Y hacerlo al revés va en detrimento de la construcción del capital humano. No debería estar haciéndolo un sector educativo que en teoría son quienes más apegados tendrían que estar a la ciencia. La ciencia dice en todos los tonos que eso no funciona, que no funciona cuando chiquitos y menos cuando adolescentes. En consecuencia, la calidad de vida de las personas depende íntimamente de la competitividad, de esos factores. Cuando tú miras cuáles son esos 16 capítulos en que nosotros trabajamos para el Informe Nacional de Competitividad, estás trabajando cosas que hablan de la vida de la gente. Tu salud, tu pensión, tus impuestos, tu trabajo, tu educación, tu justicia, la eficiencia del Estado con el que estás todo el tiempo conviviendo en la sociedad en la que existes, la innovación, también todos los indicadores empresariales deberían ser entendidos como parte del bienestar de la vida de la gente. No lo son. Mi error. Soy yo la que no he estado haciendo la tarea de ir allá abajo y decir, estamos confundidos en el momento en que pensamos que las empresas son el símbolo de algo malo, o los empresarios en su defecto, o que la productividad habla de la explotación de las personas. La productividad habla de que te puedas ir a la casa a las 5 de la tarde a descansar. La productividad habla de que las personas tengan jornadas de 9 a 5 completas, tranquilas, sin rollo, y que antes de las 9 de la mañana te estés encargando, ojalá todos sin distingo de género, del cuidado de las personas a las que quieres, o pues hoy en día cada vez más de los animales a los que quieres, no importa. Esa es una decisión individual. Pero la productividad habla de la capacidad de que tengamos oportunidades en la vida, capacidad de prosperar, bienestar físico y emocional, pero en un entorno en el que nuestra vida funciona. Podemos estar con las personas haciendo lo que nos provoca. Si nos provoca estar solos, pues está bien, pero esa decisión que hicimos entre los dos mundos, que aquí está la productividad. Acá están las empresas, son una construcción de las personas. Las empresas no existen sin las personas. Las empresas son unos sueños colectivos. Cada vez más es más evidente, porque cada vez más yo estoy aquí sentada en una empresa con ustedes dos, y lo que es esta empresa es una idea, una voluntad, una aspiración, varios micrófonos que sean súper sofisticados. Esta es una empresa. En español, cuando uno dice es que voy a emprender un proyecto, eso es lo que estoy haciendo. No son ladrillitos como en el dibujo. Entonces, ¿cómo se enamora uno? Pues así, volviendo a que las personas piensen de qué estamos hablando, qué dejamos que se ocultara en el lenguaje, qué dejamos por una pretensión extraña que se alejara de la vida cotidiana, y repito, emocional de las personas, porque por alguna manera eso nos pareció como más, una palabra que yo detesto, técnico. ¿Por qué crees que hay tal brecha, pues pareciera como entre el individuo y su percepción de su vida y los asuntos públicos, ¿cierto? Cuando uno ve los debates presidenciales y están hablando de qué hacer con justicia, qué hacer con el sector, no sé qué, cafetero, qué hacer, uno lo siente tan alejado de su vida que uno no piensa que su calidad de vida en ella incida en esos factores. Es simplemente un síntoma de nuestro siglo en el que el individualismo se ha exacerbado, hemos perdido la sensación colectiva. ¿Qué tú crees? Creo, que todos tenemos unos enormes problemas de educación. El que habla y el que escucha. El que habla en el Estado, y yo creo que de hecho es un problema del nivel de desarrollo de los países. Entre más desarrollados los países, se sofistica todo. La escala importa, la escala no solo en el tamaño, sino en la sofisticación. Dijéramos que no es escala, pero no sé cómo llamarla en este particular, pero en esa evolución del desarrollo de los países tú te encuentras estados distintos.
Voy a dar un ejemplo ochentero. Aquí solo se aceptan ejemplos ochenteros. Ah, muy bien. Hay una película con Mel Gibson que se llama, otra vez se me olvidó, él es un policía que claramente no sigue las reglas y todas las cosas, y se me olvida cómo se llama otra vez, Arma Mortal. Se la dan en Caracol los domingos. Ah, bueno. En Arma Mortal, él tiene un socio, otro detective, que es Danny Glover. Y si ya saben quién es Danny Glover, acaban de vender su edad mal. Y en una de esas películas, ya yo no recuerdo cuál, ya Danny Glover está grande y ya tiene canas y se quiere retirar, y entonces está teniendo alguna conversación, la están teniendo afuera en el patio de la casa, una casa súper linda, súper cómoda, con una lancha, un yate, alguna cosa, un bote de algún tipo. Y yo decía, un detective colombiano no tiene un yate en el porche de su casa, ni es dueño de esa casa, ni es amigo de Mel Gibson, ninguna de las tres pasa. Las cosas se sofistican a medida que los países viven su desarrollo, y los estados también se sofistican, y en esa sofisticación salimos de una trampa en la que todavía estamos, y es que el Estado en buena medida trabaja para el Estado mismo. Y la conexión con el ciudadano es difícil. Yo he sido funcionaria pública o fui funcionaria pública, ya no lo soy y no creo que lo vuelva a hacer, pero fui funcionaria pública por muchos años de mi vida, y de verdad que ejercí mi rol con la mayor capacidad y disposición a servir posible. Pero no fueron pocos mis días de servicio público en el que yo no hice nada que redundara en la felicidad de un ciudadano. Fui a un control político en el Congreso cuyo fin no era mejorar la vida del ciudadano. Contesté 3 derechos de petición cuyo fin no era mejorar la vida del ciudadano. Es como, YouTube tiene una canción cuyo título a mí me gusta mucho, aunque no tiene mucho que ver con esto que voy a decir, pero no tenemos que averiguar los verdaderos motivos de la canción, que se llama Corriendo para quedarse quieto. Y en buena medida eso es lo que hacemos en el Estado colombiano. Corremos como locos, corren, ya yo no corro, pero corren como locos trabajando, haciendo 1.000.000 de cosas, pero al final del día esas cosas están desconectadas de la vida de la persona. Entonces cuando sales a explicar es difícil de explicar. Es difícil de explicar porque resulta que cuando estabas haciendo los 500 decretos que hiciste, no hiciste el parar a la reflexión, porque estabas haciendo lo que siempre se hacía, lo que te dijeron que hicieras. Te dijeron que tenías que revisar el artículo 14, revisaste el artículo 14, no te diste la libertad, en lo ocupados que viven, de decir, y si me vuelvo a leer el decreto, este decreto tiene sentido. ¿Qué está haciendo este decreto respecto de la población excluida, la informal? ¿Tiene algún impacto? ¿Será que por quedarme en este preciosismo de la norma estoy generando aún más exclusión? No nos damos ni siquiera ese espacio. Eso del lado del que habla. Ahora el que escucha. Los procesos educativos, yo no creo que en Colombia solamente, creo que en el mundo, pero en Colombia también, no nos forman como ciudadanos. No nos forman como responsables. No nos forman como sujetos de derechos y deberes, ni de lo uno ni de lo otro. No nos entendemos como parte activa de la sociedad en la que estamos, y lo pueden ver en las cosas más ínfimas, en las maneras en que andamos en el mundo. Las personas se montan a los vehículos de transporte público y no se van hasta el fondo. No se van hasta el centro. ¿Por qué? Porque yo quiero quedar al lado de la puerta, porque yo me quiero bajar rápido cuando llegue a mi paradero. Ah, pero es que si tú no te vas hasta el fondo no se puede montar el siguiente pasajero, eso no es problema mío. Voy a decir una tontería, y una tontería que va a sonar muy elitista, porque recientemente estoy viajando mucho, razón por la cual estas reflexiones las hago sobre todo en los aviones y no en el transporte público. Pero llega la persona, sale del sitio de maletas y se para, porque él tiene que pensar qué va a hacer. Y no le dedica 2 segundos a pensar que está en justo la puerta donde va a tener que salir el resto de las personas que vienen. No se le pasa por la cabeza que puede correrse un poco, quitarse de la puerta y consultar su celular para ver qué será de su vida, pero detrás de una pared. El caso extremo de la falta de conciencia. El caso extremo de ese es el carro que se pasa de su volteada, y ve unos casos en Colombia y echa reversa. Y fíjate que eso ni siquiera se correlaciona con el ingreso.
es una falta de reflexión de nuestra capacidad de vivir en sociedad. Y esto no es una clase de cívica, no es que te enseñen la separación de los 3 poderes, es un puro problema, si quieres, de una cosa más íntima, de la importancia en el reconocimiento del otro. Y debería darte unos insumos para vivir en sociedad de tal manera que está subsanado el problema del que habla, también hay que subsanar el problema del que escucha. Porque si no acabamos en fenómenos como los que estamos viviendo en Colombia, en el mundo, esto no. Y es que yo siento un poco que salimos irreflexivamente a pensar que el mundo va a cambiar por obra de otros. Y no somos muy conscientes del rol que cada uno tenemos en ese cambio, si es que queremos el cambio. Se vale no quererlo en realidad. Yo tengo un lío, Ana, cuando hablo con economistas, y es que me tiro las especulaciones más absurdas del mundo y a ellos eso les quema los oídos. Pero cuando te escuché hablando de esto, me da la impresión que podría estar atado justamente al modo en el que vivimos, al estilo de vida, a la crisis como estilo de vida colombiana, ¿no? Siempre estamos en crisis, siempre estamos en instinto de supervivencia, ¿cierto? En modo de supervivencia, pareciera, ¿no? A mí me da la impresión que así vivimos un poco los colombianos, por alguna razón. Bueno, no, por muchas razones, de hecho, está justificado. Y creería uno que cuando uno está en modo supervivencia, pues le es más natural concentrarse en sí mismo, ¿cierto? No tanto en el otro. En el otro. Pues yo creo que lo primero es que creo que siempre vale la pena mirar el mundo cuando uno está pensando que algo malo le pasa a uno. Solamente para tener referentes. El primer punto de control es, yo creo que, voy a llamarlo así, el mundo entero está viviendo una crisis de representación democrática. Sí. Pues el mundo democrático, obviamente, el no democrático pues no tiene ninguna crisis que vivir porque no anda representando a nadie. Te gusta, no te gusta, te mato, no te mato y se acabó. Pero donde tenemos libertades individuales, esas reglas de vivir en sociedad son terriblemente complejas. Ponernos de acuerdo en qué queremos y cómo lo logramos es un ejercicio. Pónganse a pensar por 2 segundos. Que todo el mundo esté de acuerdo. Sí, o sea, por 2 segundos vayamos a la vacación en familia. Suficiente con ahora multipliquemos, por Dios, ¿no? Entonces eso ya es complejo, pero sí creo que hay unos elementos digamos, hay unos elementos generales y hay unos elementos más idiosincráticos. No sé, la reflexión que he hecho, más vale porque no sé si es exactamente la tuya, entonces lo máximo que puedo hacer es contarte la mía, que es una reflexión que me ha suscitado escuchar al padre de Ru. Y él hablaba de la forma en la que nos ha deshumanizado el conflicto. Al margen de las discusiones políticas de sí, no, sí, para mí era muy importante entender qué quería decir eso. Y mi forma de vivir eso era decir que por muchos años, para yo poder estar viva, tenía que olvidarme del horror en el que viví. Porque lo contrario porque yo no me sentía capacitada ni vocacionada, esa palabra no debe existir así, para resolverlo. Porque yo no soy el padre de Ru, yo no me iba a ir a la selva a tratar de resolver o acompañar a las comunidades que estaban siendo masacradas o a los masacradores que también tienen, es decir, hay mucho sufrimiento en el lado del que muere, hay mucho sufrimiento en el lado del que mata. Como yo no iba a hacer eso y yo quería tener mi vida en la que yo estaba siendo buena en los parámetros simples de la concepción, es decir, yo estaba haciendo lo que me correspondía. Me dijeron que fuera al colegio, yo fui al colegio, me dijeron que respetara a los otros, los respeté. No me dijeron, pero fui muy nerda en todo caso. Pero en pandemia cobraba mucho sentido para mí cuando yo oía a las personas gritando en las calles por sus familias. Creo que todos tuvimos un momento en que nos provocó decir, por favor, cállense. Y suena horrible que uno diga eso, ¿no? Hay un señor gritando allá afuera para que, por favor, tenga con qué comer a su bebé. El por favor, cállense no viene, en mi caso por lo menos, de una incomodidad física del grito, que de por sí es desgarrador, sino yo no puedo resolver toda tu hambre, yo sí puedo bajar ahorita, pero es que llevo toda la semana y no puedo resolverla estructuralmente y no puedes seguir gritando porque yo tengo que poder vivir mi vida
con algo de tranquilidad sobre lo que no puedo resolver. Yo creo que en el conflicto en Colombia nos obligó a todos a ser un poco esquizofrénicos, a levantarnos, a ir a trabajar. Esto es mucho más foráneo para las personas de las nuevas generaciones. Y creo que por eso nos endilgan una inconsciencia, comillas, comillas, o una maldad, comillas, comillas, que no tenemos. Nos es imposible describirles a estos niños y niñas más jóvenes que nosotros lo que fue vivir en Colombia en los 90s. No, yo no tengo forma de explicarles. Yo soy de Cali, yo no tengo forma de explicarles lo que a mí me genera un helicóptero que a ellos no se los genera. Entonces su capacidad de empatizar viene del dolor que tenían alrededor, que es sustancialmente menor que con el que nosotros crecimos. Yo tengo una persona mi hija es extremadamente sensible y yo veo lo que ese exceso de empatía genera en uno. Llega un momento en que uno tiene que, no puedo saberlo todo. Si estas generaciones hubiesen estado expuestas al nivel de dolor al que estábamos expuestos nosotros, no habrían podido sobrevivir con ese nivel de empatía. De alguna manera, sí, nos deshumanizamos para sobrevivir y tenemos que recuperarlo. Pero esa deshumanización no vino de una intención de no querer ser empáticos, vino de una necesidad de sobrevivir frente a lo que me era posible, resolver y no resolver. Impresionante. Cuando uno ve estos, ahorita me vi la última serie de Noticias de un secuestro que salió en Amazon, recomendada, está buena. Yo, por ejemplo, no la puedo ver. Y entonces cuando uno retoma como esos episodios de los 90s, Medellín, Cali, especialmente, pues todo Colombia, pero uno no entiende cómo se salió de ahí, cómo igual esas ciudades siguen, como Medellín es una ciudad tan próspera, por ejemplo, sí. Después de todo lo que, sí, como que uno no se imaginaba vivir en ese momento. Me gusta esa reflexión. Es una cosa muy, y digamos, así como me parece que las generaciones más viejas tenemos que escuchar a las generaciones más jóvenes entendiendo la evolución de las que ellos son partícipes. Esta es una mejor generación porque es más empática, porque pondera más su felicidad y la de otros. Yo tengo mis reparos con lo de los gatos en vez de los niños, pero eso es un problema personal. No entremos ahí. Pero sí me parece que el pedazo en el que, así como me provoca decirles a las personas de mis generaciones y mayores un poco esta idea de que es que a ustedes les dieron chancla y no les pasó nada, de verdad. Duro, sí. O sea, esa no puede ser la reflexión que uno tiene frente a una nueva generación, ni pensar que el meme de que entonces la nueva generación es como Neymar, porque no lo pueden tocar porque se cae. No, es una generación evolucionada. Pero creo que también valdría la pena la reflexión crítica de esta nueva generación de decirles, hay cosas que ustedes no pueden entender porque no las vivieron. Las personas que no vimos en televisión a la señora con el collar de dinamita, hay cosas que no las han vivido y ojalá no las vivan, entre otras cosas. Es decir, yo no estoy pretendiendo como que, ay, ojalá las vivas para que entiendas. No, ojalá nunca las vivas y no me entiendas. Sí. Pero a nosotros sí nos tocó vivir un proceso muy deshumanizador y esto lo digo yo sentada en todas las sillas del privilegio. Gracias por decirle así a mi silla. La silla del privilegio. Pero pues era esa esquizofrenia, pues nos derrumbó cosas y creo que nos las derrumbó a todos y el problema es que las generaciones educamos a las siguientes generaciones. Parece que algo hicimos bien, vienen generaciones más empáticas, pero el problema es que esa empatía no basta. Los problemas hay que resolverlos. Tú que viviste tan visceralmente esa época, ¿te gusta ver ese tipo de cosas? ¿Series de los 90s? ¿Lees libros de los 90s? No puedo. Yo, como se acaban de dar cuenta, es decir, yo logré algo de la esquizofrenia, pero tengo el dolor, pues me imagino que el propio me debe dar peor porque el ajeno me da muy duro. Sí. Entonces, esos niveles de sufrimiento me cuestan mucho recrear, volver a pensar, acordarme. Me dan unas cosas tan horribles y ni siquiera son las series, es que hay mucha de esa realidad que sigue existiendo. Sí.
Y llega un momento de barbarie en el que sí, en el que me quiero desconectar y entonces acabo en el equilibrio muy irónico, y es que no hay cosa que más me desconecte que una de esas películas gringas donde matan a todo el mundo, pero cada muerte es una cosa como anónima. Es tan lejana de mi realidad que no me conecta con el sufrimiento de nadie, con el sufrimiento de nadie real. Y acabo prefiriendo esa película que una película con una historia muy íntima de dolor, porque no puedo. Ese proceso empático, en cambio, me deja en el que digo, ya, no, pues, si tuve un mal día, no me voy a sentar a sufrir 2 horas más. Sí. Entonces yo no acabo siendo muy buena para ver esas películas. Entonces, a pesar de que lo veo ahí, me llama la atención, veo el corto, digo, no creo que yo creo que yo no la aguanto. Esa tensión entre como de alguna forma nublarse para sobrevivir y ser empático dentro de un colectivo es muy difícil, ¿cierto? Es como no ser indiferente, pero al mismo tiempo sí, como ser lo suficientemente egoísta. De alguna forma uno es egoísta. Hay un nivel, como casi todas las cosas, una de las grandes cosas que la economía le enseña a uno es que casi todas las cosas tienen un punto óptimo. Bueno, la economía de las mamás, que todos nos dijeron que bueno es culantro, pero no tanto. ¿Cómo es esa? Perdón. Bueno, aquí hay que decirlo 2 veces. Bueno es culantro, pero no tanto. Okay. Que es hermano de ni tanto que teme al santo, ni poco que no lo alumbre. Sí, es exactamente lo mismo. Y es lo mismo que cuando los economistas hacemos una representación cuantitativa de decir, no, es que esa es una U invertida y ya pasó el punto óptimo. Es lo mismo. Sí. El santo y el... Sí. Entonces, es decir, yo creo que es importante uno estar conectado con su empatía para hacer cosas, para resolver esos dolores. Pero hay un momento donde te inutiliza. Sí, pues porque no sirve de mucho que yo ande llorando por los corredores. Entonces, pues hay que mantenerse. Ahora, esta cosa de esta empatía, pues yo ya estoy grande, estoy reblandecida. Con los años me fui dando cuenta que ya era un problema, que en mi caso era... Sí. Una cosa muy grande. Tomando esto, pero a la productividad de las empresas, también es una tensión difícil, como el hecho de trabajemos menos para producir mejor o crecer mejor, con bienestar, sí, pero ¿hasta qué punto menos? ¿Hasta qué punto sí? Yo creo que es un problema es difícil que el problema se solucione en la empresa. Es una discusión que se tiene que solucionar en sociedad. Sí. Porque no es la productividad de las empresas, es la productividad de las personas, en realidad. Y en esa medida, porque es la productividad del gobierno, porque es la productividad del Congreso, porque es la productividad de las Cortes. Todos estamos involucrados en esa discusión de productividad. Y en esa discusión de productividad, uno no arranca diciendo tenemos que trabajar menos. En realidad lo que arranca diciendo es una cosa que hoy en día es muy mal vista, y es tenemos que producir más. Tenemos que producir más porque somos muy pobres. Con el pan que estamos produciendo no puede comer toda Colombia. Y quiero enfatizar que no dije todos los colombianos, porque ojalá seamos colombianos y venezolanos y nicaragüenses y de donde quieran venir. Pero en este momento no hay panes suficientes. Entonces tenemos que producir más. Cuando hablamos de que la economía tiene que crecer más, esa no es una sentencia deshumanizada, neoliberal. Esa es una idea de que necesitamos más panes para que todos comamos. Y necesitamos darle a la gente el acceso al pan. El acceso al pan es darle oportunidades laborales, productivas, si se quiere, para no usar la palabra laboral, de las que puedan aprovechar. Y para eso importa todo. Importa cómo lo educaste, qué comida le diste cuando tenía 1 año, qué tanto lo arrunchaste cuando tenía 2. Es una discusión compleja, porque... los anglosajones, de nuevo, tienen un dicho que es muy bonito, y es que para criar a un niño se necesita una aldea. Pues así. Entonces, pues no es la empresa, es una discusión de todo, de las reglas del juego. Cuando pones el salario mínimo, acabas de dejar personas por fuera de la formalidad cuando lo subes indiscriminadamente o cuando lo subes por encima de la inflación. Incluso cuando lo subes al nivel que está hoy en día, no importa cuánto lo subes, ya estás excluyendo. Entonces, esa reflexión quiere decir que a mí me parece que vivir con un salario mínimo está bien. No, pero es que vivir con menos está peor. Entonces, tengo que lograr que haya más personas amparadas
por la formalidad, por las cosas mínimas que da la red de protección social, que en Colombia la vinculamos íntimamente con el empleo formal. Entonces, tenemos que resolver eso. No lo tenemos que resolver por una ambición capitalista, lo tenemos que resolver por las personas. Entonces, yo creo que el punto fundamental es que uno no arranca porque quiere trabajar menos, uno arranca porque tiene que producir más. Y hoy en día creo que eso suena muy feo, pero en última instancia es una pura idea de no tenemos suficientes panes para todas las personas que vivimos en este país, y eso hay que resolverlo. Ahorita decías que tienen 16 capítulos en el consejo. Ya no me vas a preguntar cuáles son todos. No. Voy a hacer una peor pregunta, te voy a corchar. ¿Cuál es el quinto? Yo sé que no te gusta la pregunta y tú eres economista y no quieres simplificar la cosa. Pero si solo pudieras quedarte con 2 que tú digas, estos son los esenciales, con el disclaimer de que por supuesto es una cosa sistémica. Laboral y educación, es fácil. ¿Ya? Laboral y educación. O sea, resolver el tema. Laboral y educación. Ok. Eso en términos del Fondo Privado de Competitividad. Consejo. ¿Qué es? O sea, ¿qué pasa ahí? Voy a arrancar por educación. No, yo quiero que arranque. No, es que no. Cuando los economistas hablamos de capital humano, de nuevo, yo creo que la gente genera antipatías como anticuerpos. Sí. Uy, capital humano, somos personas. Sí, a eso nos referimos. A eso nos referimos, a las personas. ¿Por qué se habla de capital humano? Porque el capital humano, el capital se construye. Tú puedes tener más unidades de capital. Y también se destruye, ¿no? La máquina se quemó, se depreció, se obsoleció. Pues las personas nos pasan los mismos. Las personas nos construimos y nos destruimos y nos obsolecimos. Todas esas cosas nos pasan. Entonces, a mí, digamos, la idea de la educación es un poco, a las personas tenemos que darles la capacidad de construir una vida feliz. Eso es lo que estamos haciendo cuando las educamos. Desde todo punto de vista, desde su formación física con la cual pueden existir en el mundo, desde su formación emocional con la cual pueden resistir el mundo, porque el mundo es chévere, pero hay que resistirlo. Hay que navegarlo, hay que superarlo. Ser adulto tiene unas cosas muy espantosas. Y además tengo que generarles sus capacidades. Cuando hablamos, por ejemplo, en estos capítulos, tenemos un tema en particular que es la pertinencia para el trabajo. Normalmente hablamos de pertinencia para el trabajo cuando estamos en las instituciones de educación superior. Cuando a un chiquitín no le estamos dando la alimentación que necesita en su primer año de vida, acabamos de tener un problema de pertinencia para el trabajo. Cuando a un chiquitina o lo que sea, no le estamos dando afecto y no le estamos diciendo que es capaz de todo y que es precioso y que es amado o amada incondicionalmente, estamos teniendo un problema de pertinencia para el trabajo. Entonces va a salir alguien a decir, ay, como si todo fuera trabajo. Es que no nos referimos al trabajo como la idea de una explotación de la persona, sino como su gran capacidad de hacer de su vida lo que quiera, de ser productiva en lo que quiera, haciendo podcasts o manejando un tanque de pensamiento o teniendo una empresa o cantando. Yo quisiera ser cantante, no puedo, es una lástima que hacemos, pero es eso a lo que en realidad estamos trabajando cuando educamos a una persona, a que pueda construir un porvenir feliz. Si una persona no tiene los instrumentos, lo estamos condenando a una vida con muchas frustraciones a veces, y a veces peor, sin las frustraciones. Porque hay personas que sencillamente quedan condenadas, atrapadas en un estadio en el que ni siquiera se frustran, pero tienen una existencia muy cercana a la miseria. Y se acostumbran a vivir ahí porque están en ese punto mínimo de la supervivencia donde su capital humano, así suene desalmado, es lo más almado que les puedo decir, no le da para la esperanza. Y eso debería horrorizarnos como sociedad. Y por lo tanto, el capítulo más importante del Informe Nacional de Competitividad es el capítulo de educación. Porque el capítulo de educación debería tener dentro de sí mismo el capítulo de salud, el capítulo de infraestructura, el capítulo de bienestar emocional, que no existe, el capítulo de todo, porque la educación del ser humano necesita ese enfoque integral.
Esa es la pertinencia para el trabajo, nuestra capacidad de levantarnos por la mañana y decir, vamos a hacer algo, y hoy va a ser mejor que ayer. Tengo algo por lo que me sueño que sea mañana. La idea de pensar que uno se levante y no tenga ninguna opción de vida, eso es una cosa muy horrorosa. Y por lo tanto viene el segundo capítulo, que es el de mercado laboral, y es que en Colombia nosotros hemos hecho, esta es la manera en que la vemos en el Consejo, unos marcos regulatorios en los que en el marco regulatorio casi que exigimos la perfección. El trabajo será remunerado con salario mínimo o no será. El trabajo tendrá horario diurno y nocturno o no tendrá. El problema es que, y aquí estoy citando a alguien que me parece que lo puso muy bien, a dos personas voy a citar porque me gustó mucho la manera en que lo pusieron. El salario mínimo en Colombia no es 1 millón de pesos, el salario mínimo en Colombia es 0, que es lo que uno se gana cuando no tiene ninguna posibilidad de trabajar. Y la precarización, no hay peor precarización del trabajo que quien no tiene trabajo. Entonces, esas reglas del juego, y por eso te decía, esta no es una discusión exclusiva de la empresa, y es que las reglas del juego importan, y muchas veces por mejor hacer, peor logramos. Esa rigidez del marco regulatorio es producto de las buenas intenciones. Sí, en su mayoría sí, yo creo que sí. Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores, pero los hemos defendido al punto que hemos dejado sin trabajo prácticamente a una cantidad de gente absurda. Sí, es muy posible que yo peque de ingenuidad, pero yo creo mucho en la bondad de la gente. La mayoría de las personas que yo conozco se levantan por la mañana no queriendo embarrarla. En el mejor de los casos, no necesariamente quieren hacerlo bien, pero por lo menos no quieren embarrar. No me he topado con mucha gente que por la mañana diga, ay, ¿cómo hiciéramos para hacerlo mal hoy? Y en esa medida yo creo que los sesgos humanos son muy poderosos, pensamos muy poco en ellos porque nadie se educa para pensar en ellos. Entonces, primer sesgo, mirar mi tragedia como la tragedia universal. La tragedia de una persona que tiene que sostener una familia con un salario mínimo no es poca, pero es menos que la persona que tiene que sostener una familia sin un salario mínimo. Pero como está esa es la que veo, esa es por la que lucho, porque además tengo este instinto de supervivencia y me acostumbro a ver el mundo de forma parcial, porque es difícil verlo y voy a volver a usar el instrumental de mi carrera, y es que es difícil verlo en equilibrio general. Pero por eso esta disciplina no es poderosa porque prediga nada. Esta disciplina es útil, diría yo, más que poderosa, porque te enseña a pensar las cosas en algún orden. Entonces, pues claro que a mí me encantaría que dedicáramos estos recursos a tal proyecto. Yo tengo que pensar en equilibrio general. Si se van a tal proyecto, se los quité a tal otro. La mayoría de las personas se concentran en su proyecto. La mayoría de las personas se concentran en su cohorte poblacional y en el problema que quieren resolver, y se olvidan de que quizás hay otros problemas y no reciben las suficientes preguntas de, bueno, pero es que tienes que escoger. Yo soy una persona activa en la discusión de equidad de género, pero parte de las reflexiones que hago en los grupos en los que participo, espero que con alguna utilidad, es decir, ojo, la equidad de género tampoco es el único valor. Yo no pondría la equidad de género por encima, por ejemplo, y nadie me lo está pidiendo, por cierto, pero no lo pondría por encima de la vida humana. No la pondría. ¿Vas a ser equitativa pero tienes que matar? No, pues no. Bueno, pues es un ejemplo un poquito traído de los cabellos, pero es un poco, hay muchas cosas que en equilibrio general hay que pensar. En buena hora la equidad de género ya está en la mesa, por muchos años no estaba. Sí. Es un criterio que hay que incorporar en esta discusión, en una discusión de equilibrio general. Compleja, es terriblemente compleja, y claro, obviamente en lo que sí caemos las personas buenas también es en que las dinámicas de poder pues son las que son y no son distintas, y en esas dinámicas de poder pues tú ganas poder porque tienes grupos a los que representas. Sí. Hablar en contra del grupo que representas por el favor del que no representas es difícil.
Y nos podemos esconder en mil subterfugios para no aterrizar en que en realidad esto está teniendo este efecto negativo sobre este otro grupo poblacional, pero no creo que sea una decisión, pues, digamos, dolosa que uno tome por la mañana, y eso hace aún más difícil la resolución del problema. Si las cosas vinieran de un imperativo moral de lo bueno y lo malo, no sé, a veces pienso que serían más fácil resolverlas, pero pues no es así como ocurre en realidad. Para entender más cómo funciona el consejo, estoy diciendo fondo, Consejo Privado de Competitividad, se crean unos informes, ¿y qué pasa con esos informes? Bueno, no, un poco antes, ¿cómo se crean esos informes? Tengo a 6 miembros de mi equipo trabajando día y noche para poder escribir los 16 capítulos mientras yo estoy aquí grabando este podcast. A partir de muchísimas fuentes de información, yo diría que nosotros somos un tanque de pensamiento, pero nosotros somos un tanque de pensamiento que nos apoyamos mucho en los otros, en la investigación. Nosotros no somos en general, digamos, tenemos proyectos en que lo somos, pero en general no somos la fuente primaria de investigación. Pero estamos siguiendo todas las fuentes primarias de investigación, y a veces nosotros mismos, para encontrar dónde hay valor, dónde hay evidencia de que tenemos un problema y dónde hay evidencia de que hay soluciones posibles. Y en esas soluciones posibles muchas veces también nos quedamos adentro de la caja. Yo misma muchas veces digo, creo que estamos viniendo del mismo atrapamiento que el funcionario público que acabo de describir hace un rato. Y aquí estamos nosotros recomendando un decreto como si por decreto se cambiara el mundo. El mundo se cambia cuando logramos cambiar los incentivos, en realidad. Y a veces eso lo logra un decreto, pero muchas veces no. Tenemos que evaluar el impacto, aprendemos de políticas públicas con evidencia, miramos qué evaluaciones de impacto. Muchas veces la recomendación que a mí más me gusta es hagamos una evaluación de impacto. ¿Qué significa que? Ver si lo que hicimos para solucionar un problema realmente funcionó. Porque realmente las personas somos sujetos de nuestra propia ignorancia. Yo creo que va a funcionar quitar, por ejemplo, cierta rigidez a la regulación laboral. No, eso me dice la evidencia empírica de otros sitios donde se ha intentado. No te lo puedo prometer, entre otras cosas porque muchas veces una cosa que pasa en políticas públicas mucho es que solamente, ¿han visto cuando uno está en un trancón y uno adelante tiene un camión que no lo deja ver más allá? Yo nunca sé si estoy en un trancón eterno o si este camión va despacito. Cuando logro quitar el camión me doy cuenta de que había otro camión más grande y hasta ahí llegamos. Entonces en políticas públicas a veces remueves un obstáculo y te das cuenta que había otro. Y claro, entonces te vienen a indilgar, usted me prometió que usted iba a resolver el problema. Y yo estaba absolutamente convencida que con quitar el camión tenía, y resultó que no. Pues, no sé si bueno o malo, pero lastimosamente la humildad es una virtud que se adquiere en el tiempo, porque uno tiene que haberse encontrado con varios camiones grandes para decir no era tan fácil de resolver como yo creía. En estos temas, ¿tienes algún ejemplo en mente de camión tras camión? Sí, pero me voy a volver a mi vida pasada porque no lo tengo en el tema particular del informe o del Consejo Privado de Competitividad, lo tengo en los temas de inclusión financiera, aunque la verdad es que en ese caso yo era muy consciente de que había más camiones. Pero teníamos que empezar por algún lado. Entonces, pues el primer lado era tratar de que con la estructura del mercado financiero existente ampliáramos la oferta de productos sencillos de pagos digitales. Y había obstáculos. Entonces, un obstáculo era que se pudiera corroborar la identidad de las personas rápidamente. Para eso tenían que tener una conexión con la registraduría, y ese servicio que prestaba la registraduría tenía que darse a un costo ínfimo. Si a ti te van a cobrar para que la entidad financiera, o sea, a la entidad financiera le van a cobrar para que sepa que tú eres tú, tienen pocos incentivos a andar buscando nuevos tús. Equilibrio general de nuevo. Aquello que podía parecer una buena estrategia de sostenibilidad financiera para la registraduría podía ser una pésima elemento en términos de formalidad e inclusión financiera. Lográbamos eso. No estábamos logrando que despegara la oferta. El nuevo cliente era muy costoso. Entonces dijimos, bueno, vamos a inventarnos una licencia, eso suena horrible, pero le llamamos una licencia precaria, que solamente sirva para pagos, para que no tenga que llegar con todos los costos
de una licencia financiera que son terriblemente costosas porque manejan el ahorro del público y eso es algo delicado que manejar. Perfecto, entonces ya resuelta la oferta. Bueno, pero así esté resuelta la oferta, tenemos un problema de conexión, entonces arrancamos el tema de pagos digitales y ahora hay que trabajar en eso. Ahora ya hay pagos digitales, sí, pero cada uno vive en una isla, entonces Nequi habla con Nequi, DaviPlata con DaviPlata, pero yo no logro que tenemos un sistema interoperable. Bueno, entonces ahora tenemos que trabajar por un sistema interoperable. Y luego de que tenemos el sistema interoperable, de pronto sigue siendo muy costoso, entonces tenemos que ver cuál es el gadget tecnológico que no hemos tomado para que esto sea a un costo marginal chiquitín. Y así sucesivamente. Entonces, pues alguien podría decirme, usted dijo que con la CETPES íbamos a lograrlo todo. No. Hay otro camino. No, pero teníamos que, entre otras cosas, ni siquiera por muchas veces hay muchas construcciones en las que no solamente quitas el camión porque quites el camión, sino porque haces ruido. Sí. Y porque sumas personas a las discusiones. ¿Qué hacemos con el informe? Lo publicamos y tratamos de que la gente que toma decisiones lo lea. ¿Qué gente que toma decisiones? Ojalá todos, porque todos tomamos decisiones. No solamente toman decisiones en el gobierno, tomamos decisiones cada uno de nosotros cuando nos aproximamos a cómo pagamos nuestros impuestos, a cuando discutimos el domingo en el almuerzo qué nos parece que el IVA tenga o no exenciones. Esa es una decisión, esa es una postura democrática que permite o no el tránsito de cosas de política pública. Entonces tratamos de que la gente nos vea, nos oiga y vamos cambiando la forma de esas personas de pensar. Porque ustedes tienen la razón. No, porque queremos que piensen en algo, queremos que piensen en cómo somos más productivos, competitivos, llámalo como quieras, para que haya más panes en esta sociedad. Entonces, claro, nuestros invitados típicamente involucran a muchas personas del Estado colombiano, porque somos, nuestra principal razón de nacimiento fue justamente influir en esa agenda pública. Pero no solo, parte de las reflexiones también serán para nuestros partners académicos, que son bastantes, parte de las reflexiones serán para el empresariado mismo, y ojalá cada vez más parte de las reflexiones sean para la gente. Allá todavía no hemos llegado, el lanzamiento del año pasado tratamos de hacerlo de forma un poco distinta. ¿El lanzamiento de los capítulos? Del informe. ¿Se llama así? ¿Cómo se llama? El lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2021-2022. Quedan muy viene... invitados para el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2022-2023, que haremos el 17 de noviembre, para que por favor se conecten o lo vean después. Sí. La presentación del informe es una presentación en la que yo me tardo media hora. Y cada vez más estamos tratando de hacer lo que tú decías, es cómo enamoro a las personas de este concepto que suena tan estratosférico. Sí. Pero que no lo es primero y que depende en buena medida de esas personas. Cuando yo tengo una gran cantidad de muchachos y muchachas jóvenes diciendo que quieren gratuidad en la educación superior, ahí hay millones de reflexiones que dejamos por fuera y podemos acabar en una mala política pública que haga que tengamos peor educación superior en el futuro. Entonces, yo no, sí, claro, me sirve que la ministra de Educación haya estado en el lanzamiento del informe pasado porque el centro del lanzamiento era la educación. La persona que la trajimos a hablar de educación. Pero quizás igual de importante es que esa mujer u hombre joven que salieron a exigir que tuviéramos educación pública gratuita hagan una reflexión de si en realidad lo que queremos es educación pública gratuita o mejor educación y si la mejor manera es esa. O si hay otras alternativas que hacen que tengamos mejores condiciones de acceso. Eso hay que pensarlo. No es responsabilidad de esa persona. Es responsabilidad de esa persona tratar de ver el diseño de políticas públicas. No todos tenemos que ser expertos en eso. Pero cuando decidimos retar al experto, pues entonces nos estamos abrogando la obligación de por lo menos entender un poco mejor el debate. Yo no soy experta, aquí venía chateando con mi prima que me hizo una pregunta sobre si la tierra, yo no soy experta en eso. No te puedo contestar. Puedo averiguar, pero yo no te puedo contestar porque yo no soy experta en eso. Entonces, cuando yo no soy experto en el diseño de políticas públicas, pues tengo que
con todas las críticas bienvenidas, la tecnocracia es un desastre, somos arrogantes, somos excluyentes, hablamos en chino, no oímos a la... Todo eso es verdad. Pero en esto es en lo que muchas personas se especializan, en ese diseño de políticas públicas. Entonces hay que mejorar el diseño que esas personas hagan y tenemos que cada uno de los ciudadanos aprender de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, porque enamorarnos de los medios y no de los fines nos puede llevar a malas soluciones. La cara es porque, ¿a qué me refiero con los medios? No, porque estaba pensando. Yo siempre me demoro 2 o 3 segundos, pero ya lo entendí todo. Sí, entonces sí, yo quiero educación gratuita. Sí. No necesariamente. ¿Qué tal si yo te ofrezco, listo, te voy a dar una educación pésima, pero es gratuita? Sí. O te voy a dar una educación la mejor del mundo y te va a costar, voy a decir cualquier tontería, 100 pesos que me vas a pagar en la mitad de tu vida productiva. Hombre, quizás la segunda. Pero si yo me enamoré fue del eslogan. Sí. Porque lo que queremos es educación pública. ¿Por qué? Sí. Y no estoy aquí, para que quienes me estén oyendo, no estoy ni hablando ni a favor ni en contra de la educación pública. Estoy diciendo que la educación pública per se no es un bien. Lo que es un bien es la educación buena y asequible para las personas. Es tremendo. Yo creo que debemos ir cerrando. Sí. Yo tengo una duda muy aislada, pero siempre en Atemporal tenemos un momento que se llama Baño de Humildad a los startuperos. Entonces, nos acabamos de inventar la sección. Entonces, en esta sección de Baño de Humildad a los startuperos, a mí me gustaría un poco conocer desde tu perspectiva cómo ha sido el trabajo en inclusión financiera, porque hoy en día uno ve y dice, ay, qué nota que llegó Nequi, llegó Nubank, salvaron el mundo porque están incluyendo a todo el mundo, ¿cierto? Porque los startuperos son disruptivos, no sé qué. ¿Ves por qué se llama momento de Baño de Humildad? Sí. ¿Cómo ha sido? Yo puedo hacer la ducha, me ofrezco. Dale, empieza el baño. Te lo pongo en inclusión financiera. Sí. Razón por la cual de alguna manera yo acabo siendo, entre comillas, les doy palo a los unos y a los otros. La idea de que yo con mi invento voy a resolver el mundo es una idea terriblemente arrogante y no funciona en ningún lado, ni para el incumbente ni para el disruptor. Claro que es fantástico que vengas e irrumpas, etc. Cuando tú tengas la escala de hablamos. En realidad el problema de inclusión financiera lo resuelven ellos. A mí me sirve mucho que haya disrupción, entre otras cosas, porque, como dice un amigo mío de ese mundo fintechero, uno corre a la velocidad del perro que lo persigue. Muy importante tener perros que nos persigan. Ahí hay mucho valor, hay ideas nuevas, pero esas ideas valen si las escalamos. La razón por la cual los bancos son tan detestables y odiosos es solo porque los bancos son tan detestables y odiosos, o los bancos detestables y odiosos además cargan con una carga regulatoria en la que la gente poco piensa. Entonces, cuando tú dices, ay, no, es que yo ahora origino crédito y yo sí le presto a todo el mundo, claro, porque tú no eres regulado, tú no estás captando recursos del público, y cuando tú cobras, tú puedes cobrar la plataforma tecnológica aparte, el fee por startupero chévere aquí, el fee por tener aretes en mi foto acá, y esas cosas no computan para la tasa de usura. El banco sí. El banco tiene que meterlo todo en la tasa y queda capped en la tasa de usura. Entonces, yo creo que parte de las cosas que además busca el Consejo es que nuestra comunidad empresarial hagamos esa polinización cruzada, porque claro que hay valor en las ideas disruptivas, claro que nos acomodamos y de alguna manera cuando ya estamos cómodos se nos olvida que podemos hacer más. Claro que el mundo financiero sí que venía de una idea en la que el cliente era un privilegiado en lugar de a quien yo sirvo. Claramente necesitábamos y vamos a seguir necesitando. Esto no es una cosa que acabe pues en 10 años. Pero somos un sistema, es un ecosistema. Digamos que por más de moda que suena el término es así, es un ecosistema en el que se necesitan incumbentes, se necesitan disruptores, se necesitan modos de pensar de ambos lados, se necesitan reguladores, se necesitan supervisores,
se necesita pensar en las lógicas prudenciales. Me encanta que pienses que tú eres el último originador de crédito del planeta y es que los demás no entendíamos nada porque tú sí tienes el algoritmo. Revisemos cuántas crisis financieras han habido en la historia del mundo y cuántas vinieron después de que alguien como tú dijo exactamente lo mismo. ¿O qué crees que dijeron en la crisis del 2008 cuando salieron todos estos asset-backed securities? ¿Qué creyeron ellos? Eran los disruptores del momento que estaban dando acceso. ¿Cómo se llamaban? Tenían un nombre a los que les prestaban, que no eran los no income, not job, no eran los ninjas, eran otra cosa, a quienes les prestaban sin absolutamente ninguna garantía, etc. ¿Y en qué culminó? En la crisis financiera más grande del mundo, por falta de humildad. Por falta de humildad. Entonces, claro que uno tiene que soñar y de alguna manera, si no eres absolutamente disruptivo, no mueves la frontera, pero sí hay que reservarse un momentico en la ducha, preferiblemente digo yo que es un buen momento para que uno diga, hombre, si fuera tan fácil cambiar el mundo ya lo habrían cambiado. Es un proceso colectivo y me devuelvo a la frase que les mencioné más temprano, se necesita una aldea para todo, se necesita una aldea para criar los niños y las niñas, se necesita una aldea para cambiar el mundo, se necesita una aldea para generar inclusión financiera, porque son muchos esfuerzos colectivos y por eso la enorme importancia no de quien cree que solo va a cambiar el mundo, sino de quien entiende que debe liderar como esos cambios emocionales de que las personas digan, hombre, sí, hagamos esto distinto y que se emocionen, que eso les dé emoción. Porque son esos esfuerzos colectivos los que realmente cambian el equilibrio y lo que hoy en día vivimos es un esfuerzo colectivo de muchas cosas. Y yo digo el granito de arena, cuando yo pienso en las CETPES, el granito de arena no fue estrictamente que existieran las CETPES hoy. Es que durante 4 años estuvo en discusión la ley y todo el mundo, y como a los incumbentes les mortificaba tanto porque se estaba abriendo un monopolio, cambió el equilibrio. Y de repente hoy todo el mundo habla de pagos. Eso no era cierto en 2011, cuando dijimos, listo, quedó el proyecto de ley. Wow. ¿Y por qué escogieron un nombre tan atractivo? ¿Herpes es? Casi. Esa siempre ha sido mi crítica. Yo no tengo la culpa. Yo ya me había ido de Hacienda y siempre les dije que ponerle el nombre de una enfermedad venérea no era una estrategia de marketing adecuada. Yo tuve muchas ideas que les di, todas eran súper lindas y no lo logramos. Pues además, pues es que los funcionarios públicos tenemos un compromiso de ser aburridos. Pues como... Hace parte del contrato. Sí, porque si no, pues que entonces uno, ¿qué le dice al startupero? El startupero tiene que, para que tengamos innovación, hay que tener el privilegio del startupero, es el que llega súper cool. Claro. Y tiene que mirarme por encima del hombro a mí, que estoy desastre gris y camisa negra, para que se sienta, pues, que es que eres lo de hoy. En la barra. Claro, y así funciona. Entonces les pusieron un nombre horrible. Está buenísimo. Pobre. Pero perdón, es herpes. Es CETPES. Sociedades electrónicas, sociedades CETPES, sociedades de depósito electrónico, sociedades algo de depósitos electrónicos, no sé qué, y así se quedaron. Bueno, larga vida. Interesante. Ana, entonces, para ir cerrando, agendados para la presentación del informe. El 17 de noviembre. ¿Sí? Estamos haciendo lo posible porque este evento sea en una universidad. No queremos que sea más en un club a puerta cerrada. Queremos que tal como el año pasado tengamos algo de impacto en presencial, pero que sobre todo el mundo se conecte o lo vea después en YouTube. Yo me peino y todo. Porque en realidad el mensaje que necesitamos llevar allá afuera es que la productividad, la competitividad y la productividad es un problema de todos. Esto no, el hashtag del año pasado era la competitividad es contigo, la competitividad es conmigo, la competitividad es con todos, y si uno lo podía decir de seguido regalábamos un yoyo. Porque si no nos abrogamos, digámoslo así, esta causa, y pues habrá que buscarle otras palabras, habrá que buscar otras fotos que emocionen en lugar de una gráfica de la productividad total de los factores. Pero sin eso no vamos a lograr, digamos, el poder social que tiene que tener esta causa. Y el poder social es que la discusión de productividad no está en disyuntiva o en oposición a la política social. Esas dos son la misma cosa. Yo tengo que tener más pan para la gente y para eso pues tengo que poder
hacer más pan. No es más complejo que, digamos, es muy complejo que eso se vuelva realidad, pero conceptualmente no es más complejo que eso. Excelente, Ana, pues muchas gracias. Además estás dentro de ese grupo selecto de líderes que me caen muy bien, y es que no les gusta madrugar, o al menos somos la mejor gente. Al menos no va a trabajar. Me encanta esa es mi categoría de líder favorito, entonces gracias Podemos hacer un club. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.